Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. La revolución digital nos ha permitido vivir cada vez más en una sociedad de la información. Académicos dicen que incluso pasamos de estar en una sociedad conectada a estar en una sociedad conectada siempre. En ese sentido, pues la gran mayoría de costarricenses, por dicha, tenemos ya acceso a Internet y ante una sociedad cada vez más conectada, es el deber de un Estado transparente el ofrecer datos abiertos a esta ciudadanía, entendidos estos como información del gobierno que está a disposición de todas y todos nosotros de manera libre. Estos datos abiertos son de gran importancia para para las mejores prácticas de un sector público que actúa con transparencia ante la población. Pero ¿cómo se encuentra la región y en particular Costa Rica en transparencia y datos abiertos, particularmente cuando a estos se añaden otros aspectos importantes como el género? El día de hoy nos acompaña Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Ella es coordinadora de género y datos de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. Ana Gabriel es máster en gerencia de políticas y programas sociales con más de 15 años de experiencia como activista, representante política y consultora internacional en áreas de impacto como democracia participativa, datos abiertos y participación ciudadana. Fue viceministra en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano entre el 2015 y el 2018 y gerente de desarrollo de programas en el área de derechos cívicos en la era digital del 2018 al 2022. Siempre muy inmersa en temas de datos abiertos, gobierno abierto, co-creación de políticas públicas, entre otros temas, además de que fue compañera mía en el TCU de la Universidad de Costa Rica hace ya un ratillo. Ana, bienvenida a Café Digital y Dino, qué bonito tenerte por este lado más bien. Gracias, Ale. Y no le contamos a la gente hace cuántos años para que no saquen cuentas, por favor, Sí, que ya verdad. fueron sus buenos años. A veces yo de pronto digo, pucha, ya hace cuánto salí yo de la U y de pronto digo, Ujú. uy, qué torta. Sí, ya estamos grandes, ya estamos grandes. Sí, ya estamos grandes. Ya me están saliendo, no, ya me están saliendo canas en la barba. Yo ya veo así en el espejo y digo, uy, ya se están acumulando los años, qué madre. Pero qué bueno tenerte por acá. Mira, entonces, tal vez para abrir el tema de hoy, ¿qué es la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos, Ana? ¿Y por qué es que los datos abiertos son tan importantes? Por supuesto, bueno, Ale, muchas gracias a vos, al PROSIC, por la invitación. De verdad que nos emociona muchísimo desde Hilda y a mí como Tica, de verdad, ser parte de este espacio y compartir un poco con la gente que nos está escuchando y viendo estas reflexiones sobre además el tema como género y datos, ¿no? Pero para conocer un poco más de la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos, es una iniciativa, una organización de alcance regional, pero que además trabaja en todo el sur global, no solo en América Latina, y que nos enfocamos en la generación de conocimiento, incidencia y fortalecimiento de capacidades y la generación de comunidades de práctica asociada al tema de los datos abiertos. Y para nosotros, desde nuestra perspectiva, los datos abiertos están no solo asociados con ese dato o esa información que se abre por parte de los estados, sino todo el proceso y la gobernanza asociada a esos datos, pero también las potencialidades de reuso del dato. Ya con algunos cuantos años, además casi más de 10 en América Latina de estar teniendo la conversación sobre datos abiertos, pues hemos identificado que la potencialidad está en cómo diseñamos todos los procesos, infraestructura y políticas asociadas a los datos, pero también que tienen más fuerza y más relevancia cuando estos son usados y reusados. Y sobre eso, algunas reflexiones que para mí es muy importante que tengamos y desde Hilda nos interesa siempre mucho posicionar en estos espacios de intercambio de saberes, ¿verdad? Como es este café digital de hoy, es reconocer que la data es un activo fundamental de nuestras sociedades y economías, ¿verdad? Entender que el sur global tiene un posicionamiento y que tiene una responsabilidad política en el tema de los datos, principalmente porque los datos y la información es poder y tenemos que estar ahí también disputando esos espacios de poder desde cómo se piensan las políticas hasta cómo se generan y bajo qué herramientas o infraestructuras tecnológicas los datos y que nos permiten alcanzar y tener evidencia para tomar decisiones
que nos permitan reducir esas brechas sociales y en particular las brechas de género. Y ahora pues vamos a profundizar un poco más en eso, pero desde ILDA esto es un poco lo que somos, lo que hacemos y también nuestro posicionamiento de lo que nos interesa mucho, pues diversificar esa mirada de cuál es el valor y el significado de los datos. Y ahora que hablabas, bueno, de Cono Sur, Hilda, ¿qué países incluye? Digamos, está toda Latinoamérica, hay países que no están. Está todo Latinoamérica. Nosotras trabajamos en toda América Latina y el Caribe, ¿verdad? Tenemos equipo que está en Costa Rica, México, Uruguay, Argentina, y también tenemos proyectos que están enfocados y que tienen un alcance global. Ahora uno de estos proyectos se los voy a compartir. Entonces, tenemos base en Latinoamérica, pero estamos de verdad teniendo como conversaciones, alianzas y alcances que van más allá de América Latina, siempre con esta mirada del sur global, ¿no? Que usualmente tendemos a pensar que tenemos que estar fuera o esperando que las grandes conversaciones asociadas a los datos vengan de las regiones y los países del norte global, y en realidad también tenemos que estar ahí y merecemos estar y debemos estar en esas conversaciones. Entonces sí estamos en toda la región. Claro, no. Y el tema, bueno, como decía un poquito en la introducción, es toda esta importancia de la transparencia, de que uno como ciudadano pueda acceder a esta información, que además en la experiencia todos hemos entrado a instituciones públicas y es más difícil de lo que uno quisiera encontrar la información, que está desactualizada, que no está al día, que tal vez no hay manera de encontrarla, o que también está, y eso es importante, también en formatos que no sean fáciles de utilizar, que es una hoja de Excel, pero que es un scan mal hecho, tal vez de que ni se entienden los números, por ejemplo, que ese tipo de cosas suceden a veces. Ahora, todo este tema de transparencia, ok, ya vimos, es importantísimo, el gobierno abierto. ¿Cómo es que entra a jugar dentro de esto toda la parte de considerar los datos de género? Claro, eso tiene un valor súper importante porque nosotras, al menos desde ILDA, hemos venido impulsando un espacio que le hemos llamado los diálogos dateros feministas. Y desde ese espacio nos hemos venido dando cuenta que, y vuelvo sobre esta narrativa que les decía ahora, de que la data es poder. Y naturalmente todas las personas en sociedad estamos disputando de poder todo el tiempo y somos sujetas de poder, ¿no? De dinámicas de poder. Y en este sentido, las estructuras, las políticas, la manera en la que incluso se recolectan y se generan los datos o quienes validan qué datos son relevantes o no, tiene un componente de género muy importante. Y desde ahí nuestra apuesta es revertir una manera muy patriarcalizada, ¿verdad? Y muy excluyente de analizar, generar, gestionar y usar los datos. Y tiene una mirada muy relevante porque si estamos apostando desde un sector de la sociedad por el conocimiento, por la evidencia, para tomar mejores decisiones, para construir mejores políticas públicas, cada vez más la data debería de tener la habilidad de responder y de reflejar las realidades, interseccionalidades y contextos de las diferentes personas de las cuales se habla, y en particular de las mujeres. Entonces, a nosotras nos gusta mucho la perspectiva de no más data sobre nosotras sin nosotras, porque históricamente hemos sido sujetos de datos, hay historias, investigaciones, estudios, data de los estados, pero también académica, estadística, etcétera, que habla sobre nosotras, pero que no ha tenido el detalle de entender cuáles son esas realidades, cómo es que viven esas mujeres de las cuales se hablan ciertas historias y también qué curaduría o proceso o estandarización deberían de tener los datos para que realmente sean datos que alberguen y que reflejen las realidades de las mujeres. Un tema muy específico, por ejemplo, el de los feminicidios, ¿verdad? Que además cuando queremos tratar de entender de qué van, siendo uno de los temas más complejos que enfrentamos como sociedad, pues muchas veces muchas instituciones tienen acciones y gobernanza o inciden en una gobernanza sobre el proceso de los feminicidios, pero como todos tienen directrices, indicadores, categorías o análisis distintos, pues muy pocas veces se logra, digamos, a un tratamiento, procesamiento del tema, en este caso particular, porque todas las instituciones o actores involucrados tienen algo que ver. Entonces, una mirada de género, y ese fue un legado de una de nuestras colegas, Silvana Fumega y otras, y Hazel Fallas también y otras colegas,
que han venido y hemos venido trabajando en un esfuerzo importante por posicionar la necesidad de contar con una mirada o una estandarización de género en datos sobre asuntos que le competen a las mujeres o que hablan sobre las mujeres. Y entendiendo la estandarización, no como pretender que todo sea homologado de la misma manera, porque eso sería contradictorio con buscar reflejar interseccionalidades, pero que tenemos que apostar por los mínimos deseables de la calidad de los datos y de la rigurosidad desde cómo es recolectada, gestionada y analizada para que realmente responda y tengamos una base común en esa generación de esos datos. No, y claro, y definitivamente, digamos, es necesario que existan al menos como lineamientos, como guías de por dónde tiene que ir la cosa finalmente, y especialmente porque si no, se vuelve como más complicado incluso comparar datos entre países, ¿verdad? O sea, si solo este país calcula esto de esta manera y el otro país lo hace totalmente distinto, pues, ¿cómo puedes, estás como comparando chayotes con papas, ¿verdad? Y no sale. Y qué importante eso que vos mencionás, digamos, me recuerda, no sé si por casualidad os has visto BoJack Horseman, pero ese es un programa que para mí es una obra de arte, que hay una vez que están hablando sobre una situación de una cantante y dice, ¿debe esta cantante hacer tal o tal cosa? Juntamos a este grupo de hombres blancos para que opinemos al respecto. Y eso es más o menos, por lo que vos me estás contando, la experiencia a la que han estado tal vez sujetas, bueno, tal vez no, a la que han estado sujetas las mujeres a lo largo de la historia, ¿verdad? Y es esa, lo que te entiendo es esa importancia, digamos, de estar incluidas dentro de los procesos de decisión de qué es importante a la hora de hablar de datos de género. Exactamente, y por eso hay una palabra clave en estas reflexiones que al menos desde Hilda tratamos de impulsar, que tiene que ver con la gobernanza. Imaginémonos la gobernanza como este proceso, este flujo de cosas que tienen que suceder y articulaciones y políticas y decisiones que se tienen que tomar de infraestructura tecnológica, pero también las decisiones políticas que están asociadas con la generación de los datos. Y ahora, sobre todo, y esto es un tema que es fundamental, en una era digital como la que nos encontramos, y a propósito que vos lo decías, que estamos conectadas siempre y que se generan una cantidad brutal de datos, porque utilizamos una gran cantidad de aplicativos que generan una gran cantidad de datos que están en manos de actores privados, de los cuales no tenemos idea qué datos o qué hacen con esos datos, ¿no? Pero también pensemos en todos los algoritmos y la nueva oleada de propuestas de inteligencia artificial que se alimentan de esos datos. Nosotras debemos estar y nuestras realidades y nuestra manera de contar esas historias y sobre todo cuando son datos que literal nos pasan por el cuerpo, por ejemplo, los aplicativos para el ciclo menstrual, ¿no? Que muchas de nosotras somos usuarias porque nos permiten llevar una gran cantidad de datos, pero ¿qué está pasando con esos datos? ¿Quién nos garantiza que las empresas están utilizando nuestros datos más personales sobre la dinámica y la realidad de nuestros cuerpos? ¿Qué está pasando con eso? Entonces, nuestra apuesta es no solo tomar en cuenta nuestro parecer y estandarizar información, sino que tenemos que ser parte de los modelos y procesos de toma de decisión y gobernanza a nivel global, regional y local que tiene que ver no solo con los temas de género, sino en general, es decir, un posicionamiento de datos con perspectiva de género pasa porque no pensemos que únicamente los datos exclusivos sobre mujeres tienen que tener un proceso así, somos más de la mitad de la sociedad, es decir, somos más de la mitad de la población y merecemos estar en los espacios de toma de decisión donde todos esos sesgos que se van generando, porque como vos decías ahora el ejemplo de BoJack Horseman, y que eso pasa en muchos espacios y paneles y lugares de toma de decisión, son ciertos perfiles de hombres blancos privilegiados cisgénero, donde no se traslada ni siquiera nuestra realidad digamos, fisiológica, pensando, por ejemplo, en los aplicativos de ciclo menstrual. Entonces, eso pasa con muchas otras cosas que generan sesgos y también profundizan desigualdades, porque ahora recibimos una gran cantidad de información desmedida y si no estamos nosotras en esos espacios donde también generamos, digamos, esa otra contraparte, esos sesgos que están muy estructurados y muy ya internalizados y normalizados, muy posiblemente no vamos a lograr tener datos con perspectiva de género, que es lo que queremos como recambiar, ¿no? Ahora, hablando y entiendes y que sí, trasciende los datos de género a cosas que sean exclusivamente de las mujeres, totalmente de acuerdo, pero quedándonos igual un poco tal vez en ese tema, tal vez más exclusivamente de las mujeres, hablabas por ejemplo de femicidios, que es un tema tan
terrible, pero tan importante de visibilizar, etcétera. Hablabas, por ejemplo, de ciclo menstrual. ¿Qué otro tipo como de datos muy específicamente como de género son cosas que ustedes están tratando como de generar este tipo como de lineamientos, o sea, como entiendo? Sí. Hay un proceso que a mí me gusta muchísimo porque además he tenido como la oportunidad de ser parte muy proactiva de él, que es un proceso que hemos denominado de rendición de cuentas o transparencia feminista. Este es un proceso que lideró el Global Fund for Women, que es como un fondo que trabaja mucho en potenciar las iniciativas de género con perspectiva feminista y que Hilda ha tenido el privilegio también como de tener un liderazgo en la construcción de la metodología para la recopilación de los datos asociados a una iniciativa que se llama Generación Igualdad, que fue la apuesta de ONU Mujeres en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, pero también en el marco de Beijing más 30, que además va a ocurrir el otro año, que es una de las apuestas o convenciones o apuestas políticas a nivel de Naciones Unidas más importantes para el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, Generación Igualdad vino a ser una propuesta donde se pretendían hacer una serie de priorizaciones en algunos temas, que ahorita los voy a detallar, y conjuntar un grupo de actores, donantes, organizaciones de sociedad civil, empresas y gobiernos que invirtieran y que quedara claro cuánto dinero iban a invertir en una serie de iniciativas para potenciar áreas de trabajo asociadas con acción climática, acceso a tecnologías de la información, empoderamiento económico de la mujer, fortalecimiento de liderazgos de las mujeres y también derechos sexuales y reproductivos. Esto es súper importante porque es ahí donde podemos medir la efectividad de los estados y de los grandes conglomerados de organizaciones o donantes de la plata que se está moviendo para resolver los asuntos de las mujeres. Y aquí es muy importante porque aparte de que no habían, identificamos que no habían datos desagregados al detalle como nos hubiera interesado tener, pero sobre todo porque la falta de estandarización provoca lo que muy bien mencionábamos ahora, de que no hay cómo comparar cosas, no tenemos los elementos suficientes para comparar regiones, para comparar países, para comparar compromisos que hicieron los estados, pero lo que sí nos queda claro y se evidencia es los grandes vacíos y las grandes brechas de financiamiento que seguimos teniendo por parte de los estados para poder abordar los grandes temas en los diferentes países a nivel global, y en este caso eran los países que son parte de Naciones Unidas, para poder avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y en la CSW que ocurre este año, que analiza precisamente el estado de los derechos de las mujeres cada año, se evidenció que toda la agenda de empoderamiento económico de las mujeres ha tenido una desaceleración. Los datos con perspectiva de género nos permiten medir esta información tan detallada que es muy potente, porque al final, pues en un mundo donde la necesidad del financiamiento para avanzar con ciertos temas es vital, pues nos permitió darnos cuenta dónde estaban los vacíos, con qué actores podemos trabajar, pero también posicionó un contrarrelato, es decir, una manera de levantar datos que no son exclusivos de los estados, sino que la ciudadanía, y en este caso activistas y mujeres, también generan data y también es data que puede servir para hacer incidencia basada en evidencia. Uno de los roles más importantes que tienen que jugar las mujeres y los colectivos es incidir para transformar realidades. Y los datos son posiblemente la herramienta más poderosa para poder identificar con quién, dónde y en qué temas puntuales hay que dirigir los esfuerzos, pues para atender estos grandes temas o grandes vacíos de inversión y en la agenda de género. Claro, no, y la parte de generación de datos definitivamente es vital para todo eso, ¿verdad? O sea, bueno, al menos yo en mi deformación de economista, a mí me encantan los datos porque son básicamente los que, o sea, un dato es cierto, punto. O sea, a diferencia, a veces son muchas como experiencias ahí, mira, es que a mí me pasó esto, a mí me parece tal cosa, o es que yo creo que es lógico. Bueno, algo puede o no ser lógico, pero hasta que no estén los datos son los que de verdad le dan fuerza y que permiten también la generación de política pública que ataque de manera específica problemáticas ya identificadas, ¿verdad? Ahora, hablabas también de los distintos estados y de las grandes diferencias. ¿Cómo se encuentra Latinoamérica, tal vez en términos generales, en el tema de datos abiertos, especialmente con la parte de la perspectiva de género? ¿Qué países son tal vez los que están más avanzados también? Sí, nosotras movemos una iniciativa, somos parte de una iniciativa que se llama el Barómetro Global de Datos, que de hecho ya está trabajando en su próxima edición
y lo pueden buscar como Barómetro Global de Datos o globaldatabarometer.org en internet, ahí en sitio web, en su buscador, y ahí pueden profundizar en datos y detalles, pero hay algunos temas antes de entrar puntualmente al tema de género, pero para que veamos en temas de datos abiertos, simplemente en temas de datos abiertos, América Latina en una calificación que se supone debería ir a 100, tiene apenas 32,71 de calificación general. Y lo Y en que comparación analiza, con otras regiones, en digamos, comparación con otras regiones, no estamos tan mal, pero no somos la mejor. ok. Eso es importante decirlo, ¿verdad? Nosotros podríamos tal vez estar como en el medio comparando con, por ejemplo, Unión Europea, América del Norte, que tiene una calificación como de 29,56, por ejemplo, África 15,08, ¿verdad? No estamos tan mal. El tema es que podríamos estar mejor, Sí, ¿verdad? claro. Porque hay una gran cantidad, y además América Latina tiene una particularidad y es que es una de las regiones con una comunidad o ecosistema de datos abiertos más vibrante y dinámica, ¿verdad? Eso es como súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, sin duda podríamos estar en un mejor lugar. Este barómetro global de datos analiza 4 cosas: la gobernanza, las capacidades, la disponibilidad y el impacto y uso. Y yo me quiero venir a la parte de disponibilidad e impacto y uso porque cuando hablamos de datos con perspectiva de género, una de las cosas que más nos deben importar es para qué vamos a usar esos datos y qué tanto reuso e impacto están teniendo. Eso sí, cuando hablamos de impacto de los datos es tal vez una de las cosas más intangibles porque no es que las podemos medir como un puente, ¿verdad? O una cantidad de bonos sociales, que es como normalmente Sí, es en sociedad complicado. nos gusta medir la tangibilidad de lo social, ¿verdad? Pero hay un impacto que se puede tener y ahora pues vamos a comentar algunas cosas al respecto. Pero por ejemplo, América Latina en temas de disponibilidad tenemos un 29,49% en general de datos. Y sobre esto en datos de género, ni siquiera, o sea, tenemos una medición exacta de esa disponibilidad porque no hay una estandarización de cuáles deberían ser los datos o el conjunto de datos Ajá. más relevantes de género que Ya te deberían digo, y tener como los no hay una estados. estandarización, no hay una medición para que Exacto, vaya de porque la no mano, hemos tenido que es un parte de gran la proceso. problemática. Exacto, porque no hemos tenido como un gran proceso para generar un acuerdo común como región o globalmente de esos deberían ser los grandes temas. Que Generación Igualdad lo intentó hacer y de ahí por eso devienen un poco los datos. La OCDE también tiene algunos ejercicios muy interesantes y potentes al respecto, ¿verdad? Que hace una serie de mediciones en diferentes agendas, entre ellas la agenda género, que vale la pena siempre tomar en cuenta. Pero vuelvo de nuevo al tema de impacto y uso, que tenemos un 21,27. Y aquí es donde tal vez me interesa más que profundicemos en el análisis, porque eso quiere decir que independientemente de la cantidad de datos que estén disponibles, qué tantas capacidades estamos generando para que esos datos sean utilizados. Ahora, cuando entramos a datos sobre género, algunos de los hallazgos más importantes que tenemos de nuestro esfuerzo que hicimos, por ejemplo, con el tema de transparencia y generación igualdad, nos enfocamos, hicimos ejercicios regionales, ¿verdad? Pero nos enfocamos en levantar datos de Guatemala y Brasil. Y los hallazgos más complejos es que la cantidad de organizaciones de mujeres o especializadas en derechos de las mujeres que estuvieron involucradas en la generación de compromisos asociados al tema de género fue de menos del 20%, ¿verdad? Y eso es súper potente porque lo que quiere decir es que, de nuevo, hay un grupo de personas de ciertos privilegios y con ciertas características que no son las beneficiarias de las políticas o de la intervención. Entonces Como no decíamos tenemos... ahora, el grupo de hombres blancos que toman la Exacto, decisión. Sí, sí, exacto. claro. Entonces Ajá. no tenemos cómo medir que realmente está llegando a esas organizaciones. El otro tema es que cuando trabajas como región, O que está supliendo las necesidades de esos grupos, finalmente, exactamente, también. exactamente. Y eso te lleva entonces, acabas de dar en el punto, que cuando se crearon las prioridades, eran las prioridades de quién. Las prioridades de quienes en ese momento tenían el dinero, pero no las prioridades de a quienes debía dirigirse el financiamiento de la inversión. Entonces eso es muy complejo porque pues es el entender y el interés de un grupo que no es el grupo beneficiario. El otro gran tema que tenemos, y vos lo decías ahora, Ale, y quiero como que también nos quede de reflexión hoy, es si no tenemos mínimos de indicadores comunes o estandarizaciones, muy posiblemente nos va a pasar que no tenemos cómo comparar, y nos pasó, porque cambiaron los gobiernos, cambiaron las prioridades y no hay una medición común. Entonces, no tenemos cómo medir
qué pasó en Guatemala con respecto a Brasil y con respecto a los otros países, porque hay países donde el proceso ni siquiera les interesó que arrancara o no pasó mayor cosa. Entonces, hay ausencia de datos, hay ausencia de interacción, de apertura entre los estados y la sociedad civil, y no hay una inclusión real de las organizaciones de mujeres en los procesos de diseño, de levantamiento de datos, ni en la gestión, ni en el análisis, ni en el uso de los datos. Entonces, en un tema, por ejemplo, como el financiamiento, es muy complejo. En los temas de feminicidios también es muy complejo, ¿verdad? Porque si eventualmente a nosotras, por ejemplo, que nos interesa potenciar comunidades de práctica, si nuestra apuesta es precisamente a contar con estándares que nos permitan evaluar y medir mejor cómo se atienden, cuál es el proceso y qué medidas preventivas o qué acciones de mejora o celeridad judicial a la hora de atender los casos debemos hacer, pues hay una disonancia importante y lo ideal sería tener parámetros más estandarizados, pero insisto, no en poner una camisa de fuerza, sino en reconocer los mínimos deseables de la calidad de un dato que nos permita medir para tomar mejores decisiones y políticas públicas. Ahora que mencionas eso y todo este tema de estandarización que lo venís hablando desde el inicio, ¿cómo están estos procesos estos intentos de estandarización actualmente? ¿Por dónde van? Hay algunos temillas que ya parece que ya se están como más o menos estandarizando, más o menos definiendo. Hay algunos, ¿cuáles son tal vez más bien los temas más difíciles de estandarizar? ¿Cómo está esa parte? Bueno, yo me permito decir que tal vez los esfuerzos más sólidos en tratar de estandarizar los está realizando la OCDE de alguna manera, ¿no? Okay. Lo que pasa es que naturalmente algunos de los datos están a veces como priorizados o se levantan en función de los estados que son miembros de la OCDE, pero también a veces se hacen como análisis o evaluaciones generales, ¿no? Como de más países además de los miembros. Me parece que esos son los esfuerzos que además después de un ejercicio que tuvimos de participar en esta conferencia que les mencionaba, CSW de Naciones Unidas, desde Hilda nos dimos cuenta que es tal vez ahí, con una mirada de desarrollo, donde tal vez se están tratando o comenzando de estandarizar algunos datos, entendiendo la agenda como de acceso a financiamiento, empoderamiento económico de la mujer, y ahora un gran tema que está empezando a tener como algún nivel de interés, lo cual no quiere decir que haya una gran estandarización, pero se está comenzando a caminar hacia eso, tiene que ver con sistemas de cuidado, con los sistemas de cuidado, entendiendo las políticas de cuidado, que ya no se enfoquen de manera exclusiva en las personas cuidadas, sino también que incorporen a las personas cuidadoras que por razones de género, usualmente el peso de persona cuidadora recae en las mujeres y también se requiere tener una mirada más integral. ¿Cuáles son los temas más complejos? Los temas más complejos de estandarización tienen que ver sin duda, o al menos no tanto de estandarización, sino de la posibilidad de recolectar los datos que nos permiten sin duda luego medir o, ¿verdad?, validar esa estandarización, tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. No, ¿por qué? Porque al final, como lamentablemente nuestros cuerpos y los derechos humanos de las mujeres son una de las agendas más politizadas, polarizadas y que a veces son moneda de canje en procesos políticos, no solo en la región, sino a nivel global, y también enfrentando muchas dinámicas de disminución del espacio cívico, se ha vuelto cada vez más complejo pues contar con algún nivel de datos que nos permita entender qué es lo que realmente está sucediendo en términos de derechos sexuales y reproductivos, no por la incapacidad de generar un estándar, sino por las dificultades y las persecuciones asociadas a algunos temas en torno a derechos sexuales y reproductivos. Sin duda hay esfuerzos importantes. Yo recomiendo mucho una plataforma que se llama Mira que te miro, ¿verdad? Que la lideran diferentes organizaciones de sociedad civil y de mujeres principalmente, que trata de medir algunos avances en algunos temas y algunos de ellos también tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Y me permito decir que lamentablemente los principales esfuerzos que están asociados a estandarizar o medir datos o generar datos asociados a los temas de género vienen de la sociedad civil, no de los estados. Eso sí hemos encontrado que es una realidad común, es decir, y sobre todo si cambia un gobierno y cambian las prioridades de ese gobierno y entre sus prioridades no están los temas de políticas públicas o políticas dirigidas al reconocimiento de los derechos de las mujeres en todo su espectro, ¿verdad?
posiblemente no, los estados no están generando, no les interesa generar esa información, y es algo que recae mucho también en la sociedad civil. Y eso lo que genera es digamos, un confrontamiento donde a veces entonces los estados o entidades más oficialistas o institucionalistas no reconocen el poder de esa data. Y ahí tenemos entonces una brecha también de quién tiene el poder de generar la data y por qué cierta data es más válida que otra. Claro. Aquí tenemos un par de comentarios, pero nada más mandan saludos. Buenas tardes, dice, excelente invitada, dice Viviana Solís. Muchas gracias. Y propiamente para caer a lo que es Costa Rica, ¿cómo se encuentra Costa Rica en todo este tema, tanto de datos abiertos, transparencia, pero también la parte de datos de género? Bueno, tenemos una situación muy similar a, digamos, a la regional. En su momento fuimos tal vez uno de los países que estuvo con mejores posicionamientos, por ejemplo, en el Barómetro Global de Datos, pero en este momento tal vez hemos visto un debilitamiento de apostar por una gobernanza de generación de datos y de datos abiertos. Entonces, eso ha desacelerado como la inversión tanto de políticas públicas como de proyectos que permitan consolidar una interoperabilidad y una generación de datos abiertos en el país. Y eso es tal vez como uno de como de las afectaciones o elementos, digamos, primarios, ¿verdad?, que nos enfrentamos. Y en temas de género no distamos lamentablemente para nada de la situación del resto de la región, ¿verdad? En Costa Rica, bueno, Costa Rica es sujeta de un estudio periódico, una evaluación periódica universal, ¿verdad? Que es también en el marco de derechos humanos, que se llama el EPU. Y normalmente lo que acontece es que se hace como el informe oficial, que lo elaboran el Estado, ¿verdad? Pero también se hacen lo que llaman los informes sombra, que lo genera sociedad civil. Y eso pasa también porque precisamente la demanda es que sí, hay algunos datos, digamos, si nosotros tenemos pues un sistema de estadística y censos que es bastante sólido, a pesar de que en determinados momentos ha tenido algunas críticas y demás, y tenemos instancias académicas que hacen esfuerzos muy interesantes en el marco de CONARE y también en el marco de las universidades públicas, pero sin duda sigue siendo un faltante importante tener ciertos datos desagregados con perspectiva de género, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que a nosotros nos interesaría mucho como promover o que suceda es que el SICOP permita determinar cuánto financiamiento va a emprendimientos liderados por mujeres y que ese dato sea utilizado también para promover políticas diferenciadoras a nivel del MEIC, por ejemplo, que nos permitan potenciar que más mujeres puedan acceder o ser oferentes de servicios para el Estado. Lamentablemente, en el contexto de generación e igualdad, que una diría es tal vez una de las agendas prioritarias en términos de inversión y financiamiento para promover algunos compromisos o políticas, Costa Rica no dista de la situación de los otros países, ¿verdad? Se generaron compromisos donde tal vez nos involucró en una mayoría satisfactoria a las organizaciones de mujeres porque fue en contexto de la pandemia. Posterior a eso no ha habido un canal de comunicación y un portal de datos desagregados que nos permita conocer realmente de qué va el financiamiento, la inversión en estas áreas que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y eso nos coloca, yo creo que en una situación como en el resto de la región. En determinado momento, Costa Rica, en términos de transparencia, había logrado avanzar inclusive en el índice de percepción de la corrupción y también en las evaluaciones que hacía la Defensoría con el SICAP de la Universidad de Costa Rica, y esa situación pues se ha revertido un poco. Y eso también va a impactar en el tema, por ejemplo, de transparencia y con perspectiva de género, ¿no? Porque ni siquiera tenemos disponibilidad de datos, pero ni siquiera hay apertura como de generar estos procesos. Ahora, no todo está perdido. Y yo sí quiero poner sobre la mesa que hay un actor muy importante y por eso la mirada de Estado es tan fundamental cuando hablamos de la generación de datos, que no sea exclusivo del gobierno central, y es el rol del Poder Judicial. El Poder Judicial actualmente, liderado por la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, CONAMAJ, es tal vez la institución pública, ¿verdad? O sea, la institución del Estado que más trabajo ha logrado mantener y hacer en el tema de generación de datos con perspectiva de género y también con una mirada para atender el tema de feminicidios, pero también para atender todo lo asociado a los crímenes de odio contra las poblaciones LGTBIQ. Y yo destaco esto porque es un esfuerzo que está haciendo como una punta de lanza a nivel regional y eso también merece la pena decirlo. Es decir, también mirarnos hacia adentro como país con las buenas prácticas que son necesarias, mirar y replicar. Y
ellos han tenido avances con el tema del Observatorio de Feminicidios, precisamente para tratar de identificar o medir esos datos, de estandarizarlos y de que sean abiertos, y también esfuerzos en el tema de crímenes de odio, afectaciones a los derechos de las poblaciones LGTBIQ. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en temas de feminicidios, o en este caso crímenes de odio, el Poder Judicial tiene un rol fundamental porque es quien tramita los casos. Y pues que tengan esa intención de avanzar hacia eso, creo que habla muy bien. Temas pendientes, temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Temas también de una mirada de acceso a innovación tecnológica para las mujeres y de empoderamiento económico de las mujeres. O sea, requerimos mucha más y permanente y actualizada información desagregada en estos temas, y lamentablemente aún tenemos vacíos importantes para generarlos como Estado y como sociedad, ¿no? También. De hecho, nosotros a CONAMAG, a esta gente, sí, ellos estuvieron una vez en un programa acá hablando justamente esa parte de generación de datos relacionados con población LGBTIQ, también porque estaban justo, bueno, en el momento en el que vinieron iban a empezar un proyecto piloto, así, con unas preguntas y unas cuestiones por ahí. Ahora, bueno, como ves, Costa Rica anda más o menos en la situación generalizada de Latinoamérica, que no quiere decir, a lo que yo te entiendo, que sea como los países que está peor, pero tampoco, pero es un país que sí viene mostrando, particularmente en los años recientes, pues un estancamiento en este avance de los procesos. A nivel, si tuviéramos que copiar a un país latinoamericano que le está yendo muy bien, que ha sabido avanzar en estos temas, ¿qué país sería? Que ahorita, digamos, a nivel latinoamericano, ¿qué país está siendo como un poco más líder en estos procesos? Y de paso, tal vez a nivel mundial, si hay como algún país en particular que sea también como una bandera ahí a seguir en este tipo de cosas. Sí, yo me permito mencionar que Holanda hasta hace unos años había tenido un avance bastante interesante en estos temas, ¿verdad? Pero siempre me gusta hacer la mirada latinoamericana. Y voy a mencionar dos casos puntuales, Chile y Colombia. Chile y Colombia son además dos países que acaban de lanzar su política exterior feminista. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy importante conectar como las realidades de los países y de nuestras comunidades y organizaciones y territorios con los grandes compromisos que hacen los estados, porque si al final aspiramos a que hayan más y mejores datos de género desde los estados, tenemos que hacer pues todo digamos, linkear todo este flujo, ¿no? Colombia y Chile son dos países que tienen política exterior feminista, lo que les ha hecho que prioricen sus convenios y compromisos internacionales en materia de género. Y eso ha implicado que inviertan en procesos de seguimiento y monitoreo y generación de datos especializados con perspectiva de género. Además, ahora voy haciendo cada vez más específico como el lente de buenas prácticas que valdría la pena replicar. Colombia, posterior a toda la negociación de los acuerdos de paz y demás, ha invertido en una mirada de género en la atención de los temas anticorrupción y en los temas de transparencia y en generación, digamos, de condiciones posteriores a los acuerdos de paz. Y menciono esto porque es tal vez uno de los primeros países del mundo que de una manera muy clara está apostando que sus estrategias de gobierno y datos abiertos sean enfocadas o tengan mirada de género, abiertamente feministas. Y menciono esto porque el impacto que esto puede tener en los modelos de gobernanza de datos, en las políticas de datos y en las políticas de apertura es muy grande, pero además porque estamos generando el encuentro, digamos, de tres patitas de la mesa: el Estado, la comunidad de datos y apertura y transparencia, y la comunidad o ecosistema de género y feminismos y derechos de las mujeres. Y esto es muy potente porque cuando hablamos de datos normalmente nos solemos imaginar, ¿verdad? Los CSVs, el Excel, la metadata, las plataformas con las que corremos los datos, los aplicativos que generan datos, pero nos olvidamos de las personas detrás del dato. Y esta apuesta de Colombia, desde una mirada más política y estratégica, darle un enfoque de género a la agenda de transparencia, anticorrupción y datos, creo que merece la pena traerla a la práctica a Costa Rica. Costa Rica por 8 años tuvo un posicionamiento muy importante en el tema de datos y transparencia. Creo que es una bandera que podemos volver a recuperar como país en la región, con un poder judicial tan robustecido en este tema, ¿verdad? Y traer un poco de esa experiencia de que es necesario
tener la diferenciación o la especialización de género en apuestas de transparencia y anticorrupción para luego poder lograr que estas políticas o las decisiones asociadas a estas políticas sean realmente equitativas. Entonces, yo me permitiría decir que Colombia y Chile son tal vez esos dos países que le han apostado al enfoque género en sus políticas de transparencia. Y quiero cerrar como esta reflexión con lo siguiente: no se trata solo de los grandes temas de transparencia o de datos, es casos aplicados, el tema de cuidado, cambio climático con enfoque de género, empoderamiento económico de la mujer, es decir, asociar el uso de datos para tomar más y mejores decisiones con información y datos desagregados o estandarizados con perspectiva de género para que las políticas realmente impacten y cambien la vida de esas mujeres detrás de esas intervenciones o políticas y programas sociales. Perfecto. No, Colombia en general, bueno, en temas de tecnologías de información y comunicación, que es en lo que yo me muevo un poquillo más, Colombia siempre es como uno de esos ejemplos a seguir y creo que también con este tema, también Colombia, bueno, y Chile que mencionabas están detrás de esto. Desde la institución, desde ILDA, bueno, ¿qué sigue, digamos, en este momento? ¿Qué está en el corto y mediano plazo? ¿Qué proyectos continúan, digamos, a nivel de la institución? Nuestra mirada, y específicamente en los temas de género, tiene que ver con seguir construyendo, que es algo que hemos iniciado y nos hemos dado cuenta que hace mucha falta, conectarnos diferentes comunidades, la comunidad atera con las comunidades que trabajan derechos de las mujeres, entonces seguir construyendo comunidades de práctica y alianzas estratégicas que nos lleven a ser parte y a apostar por modelos de gobernanza en temas de datos e inteligencia artificial que tengan perspectiva de género, ¿verdad? Que la única manera de verdad abordar o erradicar esos sesgos o esos faltantes, esas brechas de género en lo tecnológico, en lo digital, en la inteligencia artificial y en los datos está asociado a que más mujeres estén ahí. Seguimos apostando porque los espacios de incidencia son necesarios. El sur global tiene que estar presente en las grandes decisiones que toman los países que invierten y que están llevando el ritmo de la discusión tecnológica y de datos. Tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar ahí, las mujeres tenemos que estar ahí también, para no solo ser receptoras del gran movimiento tecnológico y de las grandes políticas, sino que también generemos políticas que se adapten a nuestras realidades. Y seguimos apostando, por consiguiente, a más incidencia basada en evidencia, incidencia feminista basada en evidencia, y nuestra manera de seguir articulándonos para que no haya más datos sobre nosotras, sin nosotras, es seguir apostando y co-creando desde sociedad civil con diferentes actores de academia, periodismo y gobiernos y sector privado también, porque tengamos más y mejores datos de mayor calidad, más estandarizados en los temas más relevantes para nosotras, las mujeres en América Latina. Y esa es nuestra apuesta. Por eso seguimos potenciando los diálogos de heterofeministas que nos van a llevar no solo como a imaginar los futuros, sino a iterarlos. Y lo que se viene es poder pilotear cómo se ven esos modelos de gobernanza en la región que nos permitan tener mejores datos, cómo se ve también una sociedad civil y unas organizaciones feministas con habilidades potenciadas y reconocidas como generadoras y usadoras de datos para tener mayor impacto en el trabajo que hacen cotidianamente. Eso es lo que se viene en la agenda. Esto cambia todos los días, ¿verdad? Segundo a segundo hay una nueva decisión, hay una nueva política sobre uso de datos, sobre privacidad, sobre derechos digitales, sobre inteligencia artificial, y no podemos seguir estando fuera de la discusión. Entonces, nuestro trabajo es accionar desde una acumulación de saberes e inteligencia colectiva para pilotear y llevar el futuro al presente de, ok, ya no pensemos cómo se va a ver, hagamos ahora la iteración de una gobernanza de datos feminista y ética. Y eso es nuestra apuesta para la región y también desde una mirada del sur global. Qué fuerte eso que me resulta, eso de datos de nosotras sin nosotras, ¿verdad? Que son realidades que a uno como hombre se le escapan, no sé si me entendés, es decir, o Claro. como que uno medio sabe, pero no es verdaderamente consciente muchas veces de estas otras realidades. Y no, y qué interesante y qué valioso el trabajo que están haciendo ustedes y qué bueno haberte tenido hoy por acá. Igualmente, desde PROSIC, en lo que podamos ayudar, pues con mucho gusto ahí estamos a la orden. Más bien, ahí cuando nosotros pasamos encuestillas y cuestiones por el estilo, la próxima te voy a consultar para ver cómo podemos
Dale, eventualmente tratar de meter cosas de género, porque uno algo genial. pregunta, pero no es lo mismo que bien asesorado, ¿verdad? Y no, y de verdad, muchísimas gracias. Igualmente, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que este programa de Café Digital lo transmitimos en vivo por Facebook Live y en el Facebook de la página nuestra de ProSIC. Y una vez acabado, también lo subimos a nuestro canal de YouTube de ProSIC, así como a Spotify en podcast de la Universidad de Costa Rica. Y de nuevo, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y definitivamente ahí tenemos que estar hablando también de otros temas de estos más adelante. Absolutamente, gracias al PROSIC, a vos, Ale, encantada de poder colaborarles desde Hilda en pensar también, porque los instrumentos de encuesta son vitales, ¿no? Para evidenciar y visibilizar esa data, así que no más data sobre nosotras y nosotras, y un abrazo grande a todas las personas, y gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias.